Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras, amigos todos de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Nos reunimos de nuevo para continuar con las actividades de ese maravilloso proyecto que constituye la escuela que alumbró nuestro querido y recordado Pepe Suárez. Una hora temprana, de no recuerdo qué día, unos de esos en que Pepe me llamaba y me decía: Jesús, nos tomamos un café y un agua y hablamos. Y ya se pueden ustedes imaginar, proyectos, programaciones y siempre su preocupación por activar algo, algún movimiento en la sociedad que consideraba necesitada de transformación. Y así, con su característica y pertinaz constancia, café a café, en muchas mañanas de breve conversación. La verdad es que disfrutábamos con esos momentos de amistad. He de confesar que en este acto de presentación me aflora un doble sentimiento de satisfacción. Uno de recuerdo, el otro de presencia. El de recuerdo ya lo estoy comentando, y como es difícil exponer virtudes nuevas que no se hayan expuesto ya en todos los foros y medios sobre la actividad de Pepe, como referente de los grupos políticos de base cristiana, impulsor de movimientos sociales, comprometido con su fe cristiana y la justicia social, defendiendo la idea de transformación social bajo su compromiso religioso y político y la transformación evangélica de la Iglesia. No voy a añadir más. Quiero añadir solo una reflexión que seguro le va a llegar a él y estará conforme con ella. Hace 2 días recibí un mensaje de un amigo común, Carlos Cabrera, uno de los pilares del aula Manuel Alemán. Los otros probablemente estén también conectados. Una es Isabel Luján, evidentemente, y el otro es Daniel Barreto. Pues digo que recibí un mensaje. El mensaje era una reflexión del profesor Pérez Tapia en recuerdo de la insigne filósofa húngara Agnes Heller, y eran unas líneas escritas en 1985, pero que tienen todavía perfecta actualidad. Claro, estamos hablando o hemos hablado de los movimientos sociales, y en las líneas se dice lo siguiente: los movimientos tienen sus alzas y sus bajas. Ocasionalmente pueden lograr objetivos planteados en el problema único y, como resultado de ello, perderían fuerza. Pero aunque no se logre el objetivo y se dé una situación como de marea baja, la sociedad no sigue siendo exactamente la misma que antes de la aparición de los movimientos. Los movimientos dejan su impronta en la conciencia, en particular en la conciencia de la sociedad civil. Seguro que nuestro querido Pepe suscribiría perfectamente estas reflexiones. Conversaba anoche con Isabel y me decía: aquí estoy, Jesús, revolviendo y ordenando papeles, todavía encuentro papeles con ideas, proyectos, futuras programaciones, en fin, que nos vamos a contar de Pepe. Esos papeles tienen un valor enorme, Isabel, y hay que rescatarlos y mantenerlos para ponerlos en marcha, para que al menos sigan quedando en la conciencia de la sociedad. Y decía que el otro sentimiento que tenía era un sentimiento de satisfacción. El primero se refería a los recuerdos y este se refiere a la presencia. Miren ustedes, yo me enteré de que era presentador de esta conferencia con hechos consumados. Llamada por teléfono de Pepe y ya se lo imagina. Jesús, está programada la conferencia, la que vamos a ver hoy, y la imparte Rafael Díaz Salazar. Y tú eres el presentador y moderador. Y no había más respuesta. Esto era lo que había, evidentemente. Claro, yo ante esta imposición me sentí enormemente satisfecho. Y satisfecho por muchos motivos. Primero, porque presentar a un profesor de la talla intelectual de Rafael Díaz Salazar es un honor y también una responsabilidad, porque pueda no ser capaz de hacerles llegar su verdadera dimensión académica. Voy a huir de las presentaciones canónicas y majestáticas, porque además sé que no le gustan. Pero bueno, brevemente hay que conocerlo. Rafael Díaz Salazar, profesor de la Universidad Complutense, ejerce docencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación y en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Profesor invitado en universidades de México, Venezuela, El Salvador, Cuba y Brasil. Investigador en el Instituto Gran Cidro Roca. Es miembro del Consejo Asesor
de la Revista Internacional de Sociología. Autor de numerosos artículos y libros, todos ellos de gran éxito editorial, en los que recoge y trata los aspectos más relevantes de diferentes escenarios de gran interés social. Sus trabajos de investigación están principalmente centrados en temas como la crisis y la renovación de la izquierda, la precariedad laboral y la democracia, el comportamiento político y sindical de la clase obrera, la evolución de la ideología socialista y marxista, la laicidad, la relación entre la izquierda y el cristianismo, las desigualdades internacionales, sociología de la religión, es decir, un amplio ámbito de temas, una amplia temática. Vinculado, y este es el otro motivo de satisfacción, a la OAC desde su juventud. Es asesor de la Hermandad Obrera de Acción Católica, proyecto editorial del que es partícipe también en primera línea, desde hace muchos años. Es autor de ediciones OAC, en donde ha publicado Trabajadores Precarios, Nuevo Socialismo y Cristianos de Izquierda, Redes de Solidaridad Internacional, Todavía la clase obrera, esto entre otros libros. Además, es colaborador de la revista Noticias Obreras. El segundo motivo de satisfacción es porque, como puede comprobarse, gran parte de su obra ha estado ligada al compromiso social del cristianismo, y doy fe de que ello lo hace patente en todas las intervenciones donde puede tener ocasión. Por ejemplo, y querido Rafael, lo he estado buscando porque soy miembro o me invitan a las reuniones de este foro de la Fundación Pablo VI. Y entonces quiero hacer referencia al Congreso, la Iglesia en la Sociedad Democrática, en donde reunieron a una cantidad relevante de políticos y eclesiásticos en Madrid en octubre de 2018. En una mesa redonda, el cambio que trajo el cambio, el profesor Díaz Salazar hacía referencia al año 1946, lo relevante y determinante que fue cuando surgió la OAC y apareció en España la Juventud Obrera Cristiana, la JOC. Con esos movimientos, esto lo tomo de la propia reseña de ese congreso, con esos movimientos obreros cristianos surge un nuevo tipo de religiosidad, con una espiritualidad muy fuerte. Tenían una conjunción de vida entre su fe y su trabajo, con un compromiso de acción. Su lucha política revolucionaria, porque eran revolucionarios, no se entiende sin su espiritualidad. Y tercero, pues porque es un amigo. El tercer motivo de satisfacción. Querido Rafael, Pepe te profesaba un altísimo aprecio, como tú me has confesado que también le tenías a él. Y yo debo destacar aquí tu disposición y colaboración que siempre has prestado con las actividades que se te han propuesto. Por ejemplo, las que te ha propuesto el Aula Manuel Alemán, como el capítulo del libro Pensamiento Crítico y Fe y el Diálogo Fe-Cultura, editado por el Aula en el seno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en memoria de Pepe Alonso. O la conferencia inaugural del sexto memorial Pepe Alonso, te acordarás de ella, a los 50 años del mayo del 68. Universitarios, obreros y cultura política de inspiración cristiana. Y su participación reciente, bueno, no tan reciente, hace ya unos años, del libro Cristianos, Cristianas en la Izquierda, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y tu interés para participar en esta programación del presente curso de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Lamentablemente no ha podido ser presencial, pero no desesperemos por ello. Tenemos en cartera tu próxima visita, porque no es posible que pasen tantos años sin que podamos darte un abrazo y estar entre nosotros. Ya termino, porque el interés es la conferencia tuya, no mi presentación, evidentemente. Yo termino y retomo unos versos de la canción de la buena gente de Bertolt Brecht. Los primeros dicen: a la buena gente se le conoce en que resulta mejor cuando se la conoce. Y esa es la sensación que me ha invadido permanentemente desde que yo tuve la oportunidad de conocer a Pepe Suárez y cuando tuve la oportunidad de conocer en aquella comida entrañable por primera vez a nuestro querido profesor Díaz Salazar. Entenderán, pues, la satisfacción a la que yo hacía referencia cuando me dijo Pepe imperativamente:
Tú eres el presentador y el moderador. Hablar de Pepe y escuchar a Rafael, dos grandes servidores de la sociedad, en definitiva, dos buenas gentes. Quedamos a la espera de escuchar tu magisterio, querido Rafael, la conferencia en la que tanta ilusión esperaba Pepe, pero que no se preocupe, le mandaremos el vídeo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, querido Jesús. He de decir, en este mundo que tiende a ocultar los afectos, que lo nuestro fue un amor a primera vista. No sé, algunas veces lo hemos recordado, y entre cristianos pues no sé por qué hay que tener pudor, porque lo que nos dijo Jesús fundamentalmente es amaos los unos a los otros. Me consta que me tienes mucho afecto y yo pues lo triplico, ¿no? Veo personas muy queridas. Un abrazo para todos los presentes, pero permitidme que sin nombrar sus nombres y apellidos, pues ponga mis ojos en dos mujeres que tuve la fortuna en dos épocas muy distintas tratarlas nada menos que durante 4 años. Son mujeres que dejaron una marca imborrable en mi vida y les deseo todo lo mejor. Quiero hacer memoria, es muy propio de los cristianos hacer memoria, y hacer especialmente memoria en este tiempo pascual, camino de Pentecostés, de una persona glorificada, ascendida y resucitada como nuestro muy querido Pepe Suárez. Es una persona que yo siempre admiré, que quise mucho, que siempre tuvimos pendiente una conversación, como él decía, de días. Y yo podía decir, yo contigo, Pepe, podía estar una semana sin parar de preguntarte y sobre todo de aprender. Las circunstancias de la vida han hecho que él no muera, sino que resucite. Entre cristianos no podemos utilizar la palabra muerte, sino la palabra duelo, la palabra dolor. Y este Pepe resucitado nos permite tener con él una comunión especial, que es lo que los cristianos llamamos la comunión de los santos. Es un misterio, como el misterio es una parte sustancial de la realidad, no por ser misterio deja de ser real. Hay misterios que son más reales que ciertas realidades empíricas, ¿no? Y a través de eso que hemos llamado con mayor o menor fortuna la comunión de los santos, pues podemos tener comunión profunda con él. También es un motivo de alegría poder participar en una iniciativa tan interesante como es la Escuela de Forma-Acción. Yo lo escribía de otra forma, no pondría de formación, porque la formación que no lleva a la acción no vale para nada, sino de M minúscula y luego A mayúscula, acción. Hacer lo que queráis. Ya me empiezo a meter donde no me llaman. Porque me parece muy interesante que existan estos espacios y especialmente en una tierra tan sumamente querida para mí como es Canarias. Y yo quiero a Canarias a través de los muchos canarios y canarias que he conocido a lo largo de mis años. Bien, yo voy a ser fiel al título que acordé con Pepe Suárez, Cristianismo emancipador para la primacía de los últimos, desde la Fratelli Tutti, y voy a empezar por una primera parte que he titulado Vivir la vida desde y para la emancipación liberadora de los últimos. El seguimiento de Jesucristo sitúa en el centro de nuestra vida, en el corazón del centro de nuestra vida, la situación de los últimos, es decir, de los empobrecidos, de los explotados, de los excluidos, y por utilizar unas palabras referidas a una novela
de Dostoyevsky, un novelista que me marca y quizá es la referencia en novela más importante que yo he tenido y tengo, es su título Los humillados y ofendidos. Los humillados y ofendidos. Bien, y aquí ya en el número 68 de la Fratelli Tutti hay una propuesta que yo os propongo para iniciar este acto de esta tarde, en el que el Papa Francisco dice, voy a ir leyéndola despacio, ¿no? No vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar. Yo lo he puesto en mi texto en negrita. Nos debe indignar hasta hacernos, atención al final de la cita, siguen siendo palabras del Papa Francisco, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos. Pues bien, la vida cristiana es una alteración por la irrupción de Jesús de Nazaret y por su prolongación sacramental en los últimos de la sociedad. Y esta prolongación de este ser que irrumpe en nuestra vida y altera nuestra vida, esa dimensión sacramental de esa alteración la abordaré en la última parte de esta intervención, que estará dedicada a la espiritualidad. Bien, pero volvamos al título que daba a la primera parte de mi intervención. Vivir la vida desde y para la emancipación liberadora de los últimos. Y cualquier persona humana, sea cristiana o no, se le plantea una disyuntiva, que es, y aquí vuelvo a utilizar palabras textuales del Papa Francisco, vivir esa vida, entre comillas, como si los pobres no existieran. Esa es el talante vital de la mayoría de las personas, por lo menos en el mundo occidental, o bien vivir la vida que realmente existe como una injusticia planetaria. Y eso es lo que nos debe bajar de nuestra serenidad y alterarnos. La existencia de esta injusticia planetaria. Porque en una vida cristiana auténtica, una vida cristiana abierta, hay estas dos irrupciones. La irrupción de Jesús resucitado, antes crucificado, y la irrupción de aquellos hijos e hijas de Dios que sufren la injusticia en todo el planeta. Pues bien, desde el prisma de la Fratelli Tutti, esta injusticia planetaria es la realidad primordial en nuestro mundo. Es lo más real de la realidad. Y esta injusticia planetaria no es un aerolito que desciende sobre nuestro planeta, sino que está creada por un sistema económico explotador, por una fábrica sistemática de explotación, opresión y exclusión social. Utilizando el número 22 de la Fratelli Tutti, podemos afirmar con el Papa Francisco, o podemos escuchar al Papa Francisco cuando dice que persisten numerosas formas de injusticia nutridas por visiones antropológicas, esto no es filosofía, sino formas de ver el mundo, y por un modelo económico, no dice modelos, un modelo económico, el imperante, que es el capitalista,
basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. A este Papa se le entiende. No como otros documentos, quiero citarlos, que hay que hacer un verdadero esfuerzo para no dormirse y llegar hasta el final. A este Papa se le entiende. Y además escribe para ser entendido. Bien, entonces esta es una primera forma de situarnos ante la vida. Vivir como que los pobres existen, y vaya que sí existen, y vivirla en la clave de que hay una injusticia planetaria contra la que hay que rebelarse. Y desde esa primera situación, el Papa, en el número 233 de la Fratelli Tutti, nos invita a estar, y esto es también palabras textuales, sobre todo con los últimos. Porque desde una lógica evangélica, los últimos han de ser los primeros. Y si hay últimos es porque hay primeros. Y si hay explotados es porque hay explotadores. Y si hay oprimidos es porque hay opresores. Y si hay empobrecidos, a mí no me gusta utilizar la palabra pobre, porque eso nos refiere a personas carentes de, sino la palabra empobrecidos. Pues si hay empobrecidos es porque hay enriquecidos. Esto nos lleva a la necesidad de captar la dimensión conflictiva de la realidad humana. La realidad humana está basada tristemente en el antagonismo, basada en el antagonismo social. Y el antagonismo social genera la necesidad del conflicto social para resolverlo. El conflicto social no tiene por qué ser violento. Una de las personas más pacíficas en la historia de la humanidad ha sido Gandhi. Gandhi fue un hombre no violento, sumamente pacífico, pero fue un ser conflictivo. No porque tuviera ganas de tener conflictos, sino porque cuando el antagonismo es muy fuerte, es inevitable el conflicto. Bien, en este vivir la vida desde los empobrecidos y para la emancipación de los últimos, hay una tesis fundamental para lograr que los últimos dejen de serlo. Y es que tenemos que organizar la economía, la política, la cultura, la educación, el gobierno, la iglesia, los sindicatos y otras realidades. Tenemos que organizarlos para que los últimos sean el principio de articulación de la actividad de todas estas instituciones. Que sea su finalidad de que los últimos lleguen a ser los primeros. Y en ese proceso iremos construyendo igualdad, libertad y fraternidad. Para ello, el Papa hace una propuesta muy concreta, y es el destino común de los bienes. Esto es lo que debe marcar la economía, la cultura, la educación, la política. El destino común de los bienes. Yo llevo más de 30 años dedicado, entre otras cosas, pero fundamentalmente a las desigualdades internacionales y a las políticas de justicia global. 30 y tantos años. Y yo no sé por qué la última depresión no me llevó a la muerte. Porque estudiar esto no es solo estudiar la realidad más cruel de nuestro mundo. Claro, la desigualdad internacional te lleva al hambre, a la falta de agua, a la falta de salud, a la matanza de las mujeres, a la muerte de los niños, a la violación de la madre tierra. Lo más terrible es que hoy, desde las ciencias sociales, especialmente de la economía internacional, tenemos datos no fruto de la demagogia, sino del propio Banco Mundial,
para saber que en el mundo sobran miles de millones de dólares para lograr que la humanidad viva una vida con mucha dignidad, con mucha dignidad. ¿Y por qué no se logra? Pues por lo que acaba de decir el Papa, porque no está en el centro de la vida social, especialmente de la económica, el destino común de los bienes como prioridad. ¿Y como prioridad frente a qué? Frente a la propiedad privada, no solo de los grandes propietarios, de los grandes plutócratas, de los grandes oligarcas, sino también de esas clases medias que también tienen muchos bienes que poseen de forma privada. El Papa dice claramente que la propiedad privada no es ni absoluta, ni intocable, ni prioritaria. La prioridad es el destino común. Y para eso, esa afirmación la cita con dos grandes padres de la Iglesia, como son San Juan Crisóstomo y San Gregorio Magno, en el que afirma que cuando hay pobres, o en nuestro lenguaje empobrecidos, la propiedad privada, sea, esto es de afirmación mía, de grandes propietarios o de clases medias, esa propiedad que muchos tenemos y que los últimos carecen de ella, eso es un robo a los pobres de lo que es suyo. Es un robo. Somos ladrones. Yo el primero. Si alguien quiere profundizar en este tema, remito al número 119 de Fratelli Tutti. Bien, por lo tanto, aquí hay una invitación a los cristianos para que construyamos otro modelo económico, porque el capitalismo realmente existente es, según sus palabras, una economía que mata. Es una economía asesina, porque pone en el centro no la dignidad de las personas, sino el dinero. El dinero como punto de articulación de la vida económica, pero también el dinero como deseo máximo incluso de los últimos y de los más pobres. Ya el Evangelio deja muy claro que lo que se opone al reino de Dios es el reinado del dinero. Así de materialista es el antagonismo con el reino de Dios. Concretamente, el Papa, de las muchas realidades de la injusticia planetaria a la que nos invita para que centremos nuestra vida en esta acción contra la injusticia planetaria, voy a destacar 4 realidades que por cuestión de tiempo solo voy a enumerar. En primer lugar, lo que él llama las esclavitudes en el siglo XXI. Él enumera muchas, pero que van desde la mercantilización de las relaciones laborales a la trata de personas. Otra realidad es la de las mujeres, que textualmente dice en el número 23 y posteriormente en el número 121. Las mujeres son doblemente pobres porque sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia. Las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Es inaceptable que alguien tenga menos derecho por el hecho de ser mujer. La tercera realidad de la injusticia planetaria a la que quiero hacer relación es a las violencias. Violencias en plural y conflictos bélicos en plural. Miren, ahora estamos todos, y yo muchas veces, pues literalmente no puedo dormir. Estoy muy preocupado por la guerra de Ucrania. Yo en varios foros he defendido la hipótesis de que va a desembocar en una guerra nuclear. Ojalá que me equivoque, pero todo va camino de eso. El propio ministro de Asuntos Exteriores hoy lo ha declarado. Puede ser que sea en estos movimientos de ajedrez, pues, bueno, ya, pues, apelar a lo peor para ver si hay una reconducción del proceso. Me puedo equivocar, daría mi vida por equivocarme, preferiría morirme
antes de acertar, pero la situación está muy complicada. Pero insisto, como llevo muchos años y todavía hoy centrado en las relaciones internacionales, la guerra de Ucrania es, ¿cómo diría yo?, para no herir a nadie. Bueno, pues es un juguete bélico comparado con otras guerras que están matando muchísimo más. De entrada, la del Yemen, de la que nadie habla. O lo que hicimos los grandes demócratas liberales, tanto que se habla ahora de la democracia liberal en Irak, en Irán, lo que estamos dejando que suceda en la República Centroafricana, la infinidad de guerras de baja intensidad que están existiendo en África, en Asia, y que no puedo hacer ahora el listado. Violencias y conflictos bélicos. Y finalmente, y en esto me voy la cuarta, digo que el Papa habla de muchas, pero en la que me voy a centrar ahora, que es los migrantes. Para mí las migraciones son la piedra angular que nos permite visibilizar en los países enriquecidos la injusticia planetaria. Es la forma a través de la cual, por muy ciegos que seamos, vemos que existe una injusticia planetaria, porque los emigrantes no son turistas, ni becarios, ni personas que les apetece cruzar el mar en un crucero. Y fíjense hasta qué grado de inhumanidad hemos llegado cuando el crecimiento en toda Europa del apoyo electoral a partidos de extrema derecha que difunden una cultura de la xenofobia y del odio está creciendo cada vez más. El problema no es que exista partidos de extrema derecha prácticamente en todos los países europeos. Bueno, que existan esos partidos y nadie los apoya, pues bueno, pues me da lo mismo, ¿no? Que existan, con tal de que nadie les apoye, pero es que ya en Francia casi el 50% del electorado ha apoyado este tipo de formaciones políticas. Y en España ya sabemos que Podemos es la nada, pero repito, Podemos es la nada electoralmente comparado con Vox. Se lo ha comido totalmente, digamos, en cuanto a dos países anti-establishment o antisistema, ¿no? Pues bien, frente a esto, el Papa Francisco, de una forma totalmente contracultural, defiende el derecho a emigrar, que no está reconocido, y el derecho, sobre todo, a no emigrar. Yo he trabajado mucho la Fratelli Tutti, especialmente en el tratamiento sobre las migraciones, pero voy a leer un trozo que realmente, un texto, perdón, del número 124, que realmente este texto produce, si se leyera, terror a todos los gobiernos, sean de derecha o de izquierda, y a la inmensa, inmensa mayoría de los ciudadanos. Y fíjense, digo el fíjense a lo canario, no a lo godo. Los godos hablan del fíjense y marcan distancias. Los latinoamericanos y los canarios, y especialmente Canarias, que yo no sé si los latinoamericanos son una prolongación de la canariedad, o yo creo que sí, o en Canarias hay una prolongación de las formas de ser y sentir de muchos países latinoamericanos. Yo les hablo en usted, una especie de empatía, ¿no? Pero dice lo siguiente, y lo voy a leer muy despacio. Cada país es del extranjero. Esto hay que hacer, como dicen los brasileños, paradiñas. Cada país es del extranjero, en cuanto los bienes de un territorio no deben ser negados a una persona necesitada que provenga de otro lugar. Número 124. Los dejo para la oración de esta noche o como muy tarde para la oración de mañana. Número 124. Esto tiene una lógica con el destino, la prioridad del destino común de los bienes, que está más allá de las geografías y de los estados territoriales, y tiene que ver mucho también con las afirmaciones de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Magno. Es decir,
que cuando hay personas que carecen de lo necesario, de lo imprescindible, que viven en la miseria y en la pobreza extrema, lo que tenemos otros, no solo como clases sociales, sino como territorios de Estado, es antes suyo que nuestro. ¿Quién se atreve a formar un partido político basado en el número 124 de la Fratelli Tutti para llegar en unos meses a ganar el Estado? Pues vamos, muy poco voto. Eso que nos habla, que para qué queremos que vaya mucha gente a misa y consuma muchos sacramentos si al final esto no es una prioridad que se convierte en sentido común. Este es el fracaso del cristianismo, este es el fracaso de la evangelización. No que los templos se despueblen, sino que los estilos de vida, lo que llamaba las visiones antropológicas y los modelos económicos, están en las antípodas del evangelio y del pensamiento social cristiano, en concreto de la Fratelli Tutti. Bien, ante esta realidad, la acción, esta sería la segunda gran tesis de esta conferencia mía. La primera se cierra con esto, no voy a volver a repetir el título. La segunda parte es que la acción para la emancipación de los últimos es la prueba de la verdad de la identidad cristiana. La identidad cristiana no se basa solo en afirmar, conocer y defender las verdades que están en el catecismo oficial de la Iglesia Católica. Esa no es la sustancia. Ya desde el judaísmo, pero especialmente el cristianismo, verdad tiene que ver más con praxis que con declaración de conocimientos. Veo aquí a Juan Barreto por ahí, un honor a una persona que tanto he leído y que venga a oír a un profesor de cuarta división, pues para mí casi me da temblor, ¿no?, que esté allí escuchándolos. Pero en fin, que ahí tenéis un sabio de la Biblia que os podría hablar sobre esto con una sabiduría y erudición infinitamente mayor que yo. Pues bien, en el número 116 hay una especie de qué hacer. Y él dice, estoy haciendo citas porque no quiero poner con palabras mías el pensamiento de Fratelli Tutti. Dice, actuar en términos, y en vez de leer la cita toda seguida, la voy a dividir los párrafos en 4 puntos. Primero, actuar en términos de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Este es el primer quehacer para la acción. Segundo, todo está en el número 116. Luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la falta de tierra, la falta de vivienda y la negación de los derechos sociales y laborales. Las causas, porque todo esto existe porque hay causas, y si no actuamos contra las causas, al final vamos a dejar que se reproduzcan estos problemas. Tercero, enfrentarnos a los destructores efectos del imperio del dinero. Aquí hay un gran imperialismo, y el imperialismo es el dinero. Luego hay subimperialismos, el imperialismo yanqui, el imperialismo ruso, el imperialismo chino y el imperialismo de la Unión Europea. Que le pregunten a Francia sobre si existe o no el imperialismo francés, el imperialismo de las empresas transnacionales españolas en América Latina, pero también de las canadienses y de otras. ¿Cuál es la matriz de todos los imperialismos? El Papa lo dice, el imperio del dinero. Y contra ese imperio necesitamos antiimperialistas. Y en clave cristiana construimos antiimperialismo haciendo que crezca el reinado de Dios, de Jesús,
frente al reinado del dinero, porque no podemos servir a dos reyes, a dos señores. Cuarto punto, la solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia. Y esto es lo que hacen los movimientos sociales populares. Esto que nos lleva a que los cristianos tenemos que crear, como hizo entre otros nuestro muy querido y resucitado Pepe Suárez, tenemos que organizar a los empobrecidos en movimientos populares. Yo he seguido muchísimo toda la acción de los encuentros mundiales de movimientos populares. De hecho, hablando con Pepe Suárez, le dije, oye, ¿por qué en vez de la Fratelli Tutti, que eso ya está más visto, puede estarlo? No hablo yo sobre los movimientos populares y el Papa Francisco. Bueno, me dijo, no, primero Fratelli Tutti, otro quizá en otro momento, tal. Bueno, bien, pero de todos los interlocutores que tiene este Papa, para él los fundamentales, lo podía probar, no tengo tiempo, son los movimientos sociales populares. Y claro, esto nos lleva a dos tipos de caridad. La caridad interpersonal, la ayuda a colectivos que lo necesitan, de tal forma que dice el Papa que si logro ayudar a una sola persona, a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de una vida. Ya está. Si una persona empobrecida o que tiene carencias, yo ayudo solo a ella, eso ya merece la pena vivir la vida, solo con uno, ¿no? Ahora bien, dice, son necesarios los planes asistenciales, lo que llamamos la caridad asistencial o interpersonal, que es la que más se vive en la Iglesia, incluso en Cáritas. Ya me meto en un jardín, incluso en Cáritas. Pero dice el Papa, número 161, que no quiero yo venir a hacer demagogia a Canarias, dice el Papa, y esto tendría que ponerse en unos letreros luminosos en todas las Cáritas, en todas las iglesias, en todos los lugares católicos. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deben pensarse como respuestas pasajeras. ¿Y por qué? Porque estos planes asistenciales convierten, comillas, a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Número 187, segundo punto para la oración de la noche o de mañana. Y no estoy hablando irónicamente, porque sin oración diaria, pausada, no hay vida cristiana. El corazón de todo es la oración. Bien. Bueno, y entonces, como el Papa no quiere seres domesticados ni quiere pobres inofensivos, ¿a qué llama? A que los pobres se autoorganicen en movimientos sociales de lucha popular. Bien, por eso el propio Papa da prioridad al amor político. Así se dice textualmente, al amor político o, utilizando un lenguaje más antiguo, a la caridad política. Bien, esa caridad política se puede desarrollar en muchos ámbitos y como doy por hecho que las personas que estáis aquí pues tenéis prácticas de amor político, en sindicatos, en partidos, en movimientos sociales, en movimientos de vecinos, en grupos de educación popular concientizadora, en grupos vinculados al ecologismo de los pobres y tantos otros, ¿no? De grupos de solidaridad y organización de los emigrantes para que luchen por la conquista de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Amor político. Llevo 35 minutos, no quiero abusar del tiempo y ahora paso a la tercera parte de mi intervención. Bien. Que la formulo con una frase un poquito larga y luego daré un titular.
El núcleo, esto ya es una afirmación mía, no es una afirmación ni una glosa, ¿no?, a la Fratelli Tutti. El núcleo del cristianismo es la experiencia amorosa de Jesús el Cristo. Repito, el cristianismo no es un partido político, no es una ideología política, no es un mensaje social. El cristianismo es una experiencia, no es una creencia, cuidado. Es decir, es que los creyentes, ¿y creyentes en qué? Porque creencias hay de mucho tipo. Hay creencias políticas, hay creencias amorosas, hay creencias nacionales, patrióticas. Los seres humanos somos animales creenciales. Y eso está antes de que seamos ateos, agnósticos o religiosos. Pues bien, es la experiencia amorosa de Jesús el Cristo que se vive a través de una espiritualidad liberadora. Por lo tanto, voy a dedicar la última parte de mi intervención a la espiritualidad evangélica y la emancipación de los últimos de la sociedad. Este es nuestro motor, este es nuestro centro. Este debe ser el punto de enraizamiento de nuestra vida y de nuestra acción. Bien, hay unos números maravillosos que corresponden al segundo capítulo de la Fratelli Tutti, los números 56 a 86, que los titula Un extraño en el camino. Es, desde mi punto de vista, una maravillosa narración espiritual con mucha base bíblica del relato o parábola del buen samaritano. El buen samaritano. San Juan, en el capítulo 1, versículos 18-20, ay Dios mío, si Juan Barreto descubre que en vez de 1, 18, 20, exactamente son 27, 31, pero yo lo he verificado en mi Biblia, a no ser que tenga erratas. Bien, dice algo que a mí me encanta, y como todos mis amigos más íntimos son todos ateos, no agnósticos, son ateos, y siempre me están buscando, y por eso, entre otras cosas, sabe Jesús que me interesa muchísimo las relaciones entre ciencia y religión, porque muchos de estos son cientificistas, empiristas, en fin, lo mejor de cada casa del ateísmo, digo. Dice, a mí me encanta esto, a Dios nadie lo ha visto nunca. Toma ya. Esto no engaña a nadie. A Dios nadie lo ha visto nunca. Pero yo añado de forma figurada, ¿no? Pero en la parábola del buen samaritano tenemos una fotografía de Dios. No lo vemos, pero tenemos una fotografía. No es lo mismo ver una persona presencialmente que vernos online y no digamos en una fotografía, ¿no? Es la fotografía del Dios revelado en Jesús. A mí me encantaría poder hacer ahora una glosa personal a lo que es esta parábola del buen samaritano, pero necesitaría mucho tiempo, pero sois personas que me imagino que leéis el Nuevo Testamento. Por cierto, los evangelios están para comérselos, no para de vez en cuando escucharlos. O sea, nosotros comemos comida material, pero la palabra de Dios tiene que ser comida. Comida. Como cualquier guiso maravilloso canario. Tiene que ser comida. Y comida diariamente. Y esto no es decir, ay, qué bueno y qué santito o santita soy. No, no, es que esto es elemental. Pertenece al ámbito de lo elemental. Bien, pues lo podéis leer. Yo no sé por qué las parroquias andan buscando tantos materiales y para la catequesis, toda esa cosa, y a las editoriales, a la librería, si con esto está ya todo dicho. O sea, un trabajo en grupo de este capítulo segundo, con una comparándose mucho, no una lectura rápida, una lectura muy lenta,
personal o comunitaria, hacer que eso resuene en nuestra interioridad, ver si eso lo vamos viviendo, eso es una maravilla. Autoconcedeos, por favor, un fin de semana sin nadie, en el máximo silencio, y dedicarlo a leer espiritual y militantemente el capítulo 2 de la Fratelli Tutti, 56 a 86, y después hacer un brindis por mi madre, que todavía vive. En el sentido de que os lo he recomendado, y si a lo mejor se lo hubiera recomendado no lo hubieras hecho, ¿no? Bien, ironías aparte. Aquí está condensada la espiritualidad de la imitación de Jesús y del seguimiento de Jesús. Porque la vida cristiana es una imitación activa a través del seguimiento. Y voy a señalar algunas características de esta espiritualidad evangélica como motor de nuestra acción para la emancipación de los últimos de la sociedad, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y esto ya es cosecha mía, y si está mal, la culpa no es del Papa, sino mía. Bien. Para mí, de esta parábola que el Papa destaca con tanta fuerza, estamos ante una espiritualidad del octavo sacramento. Y digo, con ánimo de que se corrijan erratas en los manuales de teología y en los catecismos. Es mentira que los sacramentos sean 7. ¿Está claro? Estoy puesto a ir a la hoguera. Es mentira. Los sacramentos son 8. Y el principal de todos es el octavo, el que no aparece. Y ahora me explico gravemente, ¿no? Digo, gravemente no, me explico un poquito. Bien, hay que unir la parábola del buen samaritano con el discurso final contenido en Mateo 25 sobre la salvación, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, era emigrante y me acogisteis. Fijaos la revolución que significaría que en todas las iglesias de España pusieran durante 6 años, fui emigrante y me acogisteis. En las catedrales y hasta en la última ermita. Fui emigrante y me acogisteis, entre paréntesis, a mí el Señor Jesús. No se crea que esto es una cosa del día de la caridad de Cáritas, cosas así. Bien. Y entonces, claro, dicen, pero Señor, ¿pero dónde te vimos? ¿Dónde estabas? Vimos emigrantes, vimos hambrientos, vimos gente en las cárceles. ¿De tú dónde estabas? Porque yo comulgaba, iba a misa, pagaba los impuestos, nunca me divorciaba, me pegaba a mi marido, decía, nada, yo aguanto, hasta el final. Declaraba, ponía la parte de la declaración de la renta para la Iglesia Católica, llevaba a mis hijos a escuelas católicas, en fin, ¿qué quieres que te diga? No os conozco. Hay un texto del Evangelio que es tremendo, cuando dice, no os conozco. Y se lo dice a los más afines, ¿no? Entonces, hay que nos está diciendo que Dios está presente. No decimos que los sacramentos son lugares de un encuentro especialmente fuerte con la presencia de Dios. Entonces, Dios está presente en los últimos. Sacramentalmente presente en cuanto es Él el que está. No decimos que después de la consagración Dios está presente en la forma consagrada. No decimos que en el sacramento de la reconciliación Dios está presente, y en la confirmación y en el del matrimonio. ¿Qué mayor presencia? La adoración del Santísimo, que es algo muy extendido en ciertas espiritualidades en la Iglesia y en la historia de la espiritualidad cristiana, es muy importante. La adoración del Santísimo se hace ante todo a través de la acción liberadora de los últimos, tal como son señalados en Mateo 25. Por lo tanto, atención a esto que voy a decir, cuando nosotros estamos a través de la caridad interpersonal o a través de la caridad política, interactuando con personas o grupos
que están entre los últimos de la sociedad, no solo estamos haciendo acción sociopolítica, estamos haciendo acción contemplativa. Por eso uno de los dones que la JOC, que es la JOC internacional, y posteriormente la OAC, y los expertos en espiritualidad a nivel europeo que han acompañado a estos movimientos, es el término contemplación en la acción. Contemplación en la acción. Oración a través de la acción, pero con esa mirada contemplativa. Porque nosotros en el hambriento, en el emigrante, en el encarcelado, en el sediento, no solo estamos viendo personas que sufren la injusticia, estamos viendo que Jesús, aunque ha resucitado, ha vuelto a la tierra y está de nuevo presente en aquellos crucificados de la historia. Y está esperando a que lo bajemos de la cruz. Esto es vida de oración, esto es acción contemplativa. Y por eso la vida espiritual se realiza más en la calle que en los templos. Es cierto que necesitamos momentos de silencio y espacios de silencio. Muchas veces los templos son espacios de ruido. Qué poquito silencio hay, por ejemplo, en una celebración eucarística. Todo es guitarreo, que si tal, el cura no cesa de hablar, el otro tal, y uno dice, ¿y dónde está aquí el silencio? Entonces necesitamos espacios de silencio. Pero la vida contemplativa espiritual está más en la calle que en los templos. Bien. Esta es la primera característica y para mí es la más fuerte, ¿no? La segunda es que es una espiritualidad del corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús y la espiritualidad de aquellas y aquellos que queremos vivir la espiritualidad del corazón de Jesús nos lleva a tener entrañas de misericordia, de compasión y de hambre y sed de justicia. Y nuestro mundo cada vez más se basa en un tipo de culturas que el Papa, por ejemplo, en el número 36 habla la cultura del sálvese quien pueda. Por lo que yo denomino la cultura del divertirse hasta morir. Esta Semana Santa he sufrido mucho, he tenido que estar por circunstancias familiares en tierra, y yo decía, dale a estos pandemia y guerra en Ucrania. A vivir que son 2 días. A vivir que son 2 días. Y así, pues, en la mayor parte, por lo menos del mundo rico, ¿no? Una cultura de la indiferencia. Entonces tenemos lo que yo llamo corazones de uralita o de chapa, ¿no? De tejado por donde resbala, ¿no? Muchos edificios pues tienen pues sus, no sé cómo se llama en Canarias, ¿no? Pues la uralita es para gente muy pobre, ¿no? Pero tejas, ¿no? Para que las lluvias resbalen, ¿no? Pues hoy tenemos corazones por los que resbala, ¿no? El dolor ajeno, lo que él llama la globalización de la indiferencia, ¿no? Y el corazón de Jesús, como el corazón del buen samaritano, es un corazón que tiene entrañas de misericordia y de compasión. Y esto hay que enseñarlo y vivirlo muy, muy desde pronto, porque realmente el ser humano nace con capacidad de bien y con capacidad de maldad y perversión. ¿Dónde lo veo yo eso? Por amigos y amigas que trabajan en educación primaria y secundaria, en la violencia en un patio, en la violencia entre niños, no os digo solo entre jóvenes, sino entre niños. Bien. Es también una espiritualidad de los ojos abiertos. La espiritualidad samaritana es una espiritualidad de los ojos abiertos. No es lo mismo mirar que ver. Nuestra cultura es muy mirona, es muy cotilla, no sé si este término se entiende por allí, ¿no? Muy de meter la nariz en todo. A mí todo esto me pone enfermo, de las redes sociales, de tal, de los influencers esos, de estos que tienen Twitter y hay gente que los sigue, pero qué tontería es esto. Yo, si la Trinidad tiene Twitter, lo seguiré, o si Jesús tiene Instagram, me apuntaré, pero de cualquier político de medio pelo o de melena,
no digamos ya de un cantante o de un youtuber, de un influencer, pero ¿qué me cuentas a radio? ¿No? O sea, todo se ve, todo, se mira todo, pero no se ve nada. No es lo mismo mirar que ver. Porque para ver tienes que tener ojos con profundidad. Una de las cosas que más me llamó a mí cuando he estado en algunos proyectos de desarrollo en India, que cuando entras en los templos hindúes te pintan el tercer ojo. Me pareció maravilloso, ¿no? Porque tenemos dos ojos con los que miramos, pero nos falta el tercer ojo, que es el ojo que mira desde el corazón. Bíblicamente, la mirada tiene un conducto que va desde el corazón y llega hasta un ojo invisible que es el que más ve, ¿no? Y por eso el samaritano, a diferencia de los otros seres que eran seres eclesiásticos, los personajes, son muy curiosos los personajes que hay en esta parábola, ve lo que otros no ven. Es aquel que está tirado en la cuneta del camino, en las cunetas de la historia, ¿no? En las cunetas donde están los últimos, que intentamos siempre invisibilizar para no verlos. Y esto nos lleva a otra dimensión de la espiritualidad evangélica que alienta y sostiene y verifica y hace real nuestro compromiso por la emancipación de los últimos, que es una espiritualidad de la escucha de los gemidos. Tenemos dispositivos de negación. La psicología profunda ha trabajado mucho con los mecanismos de negación, de todo tipo. Y también mecanismos de negación auditiva. Solemos escuchar aquello que nos da más placer o aquello que está entre las voces más cercanas, familiares o de amigos. Hay que tener una sensibilidad especial para escuchar lo que está lejos. Y aquí están los gemidos, algo que en diversos documentos, especialmente en Laudato Si, el Papa Francisco señala mucho. ¿Cuáles son los dos gemidos, los dos grandes gritos? A mí me gusta más cuando se traduce no como gemido, sino como grito. Los dos grandes gritos. Lo que pasa es que hay veces que los últimos están tan desfallecidos porque su opresión o su hambre o las heridas recibidas en las guerras son tan fuertes que ya no pueden ni gritar, que gimen. Entonces, el gemido es lo más radical para una espiritualidad de la escucha. Porque la espiritualidad la tenemos que trabajar. Hay una gimnasia espiritual. Igual que hay una gimnasia física, cuando el médico te dice, oye, tienes sobrepeso, tienes mucho colesterol, pues hay gimnasia, ¿no? Entonces hay una gimnasia espiritual. Los grandes místicos, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, nos hablan, ¿no? En la subida al Monte Carmelo, en las moradas, de ese proceso, ¿no? de gimnasia, ¿no? de crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, de escuchar los gritos, también escuchar los gemidos. Y fundamentalmente dos gritos y gemidos, nos dice el Papa. Los gritos y gemidos de los empobrecidos y los gritos y gemidos de la tierra herida y violada. Nuestra querida madre tierra, que está siendo herida y violada. Y violada. Violada por las transnacionales extractivistas, violada por nuestro sistema de consumo, ¿no? Y finalmente, dos características, y con esto acabo a los 53 minutos de haber empezado. Una espiritualidad de un término que no digo yo que yo he inventado, pero no sé, igual existiría, pero bueno, yo utilizo mucho, que es lo que denomino la espiritualidad de la aproximación. Esto es muy Fratelli Tutti, aunque no aparezca como tal. ¿Por qué? Porque la Fratelli Tutti nos plantea el ir más allá del prójimo. El amor al prójimo. El prójimo es el próximo. ¿Y cuál es el mundo afectivo y emocional de la mayor parte de las personas? Pues algo de cajón.
las afectividades y emociones primarias. Lo más cercano a nosotros es la familia. Si la familia funciona bien, porque muchas veces la familia es un núcleo de odio, o de indiferencia, o de hartazgo. O de hartazgo. Pero si la familia funciona bien, es lo más próximo. Nuestras parejas, mientras funcionen medianamente bien, porque ahí puede pasar de todo, lo más próximo. En la vida religiosa, las comunidades, ¿no? Los vecinos, la gente de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país. El Papa nos habla de un amor que trasciende la proximidad y en esta dinámica de la espiritualidad samaritana nos lleva a hacernos prójimos de los alejados, hacernos próximos de los que están fuera geográficamente o fuera de nuestros centros, porque las periferias son periferias geográficas y periferias existenciales, ¿no? Y eso yo le denomino aproximarte. La dinámica de hacerte prójimo del lejano es una dinámica que te lleva a aproximarte a aquel que está fuera de tu entorno y hacerte prójimo de él sin que sea tu próximo. Bien. Y finalmente, esto lo decía muy bien Ignacio Ellacuría con una frase que ya se ha hecho famosa, ¿no? Hacerse cargo, decía Ignacio Ellacuría, este gran teólogo y filósofo de la liberación, hacerse cargo de la realidad, cargar con ella y encargarse de ella. Y finalmente es una espiritualidad de la acción, una espiritualidad de la acción. Porque si no tenemos una praxis de acción sociopolítica, todo esto de la espiritualidad es algo que Jesús el último día diré, no os conozco, no os conozco, no me contéis nada de que vuestra espiritualidad de la calle, no del templo, tal. Si no hay acción, todo esto no vale para nada. Lo que pasa es que la espiritualidad profunda es comulgar con la acción de Dios en la historia. La Trinidad nunca está en huelga. Lo que estamos en huelga somos nosotros. Dios Padre Madre, porque a mí me sienta fatal llamarle a Dios Padre. Cuando en alguna oración ponen Padre, yo ya le digo Dios directamente. Porque eso Padre Madre, entonces, bueno, Dios Padre Madre, al final Dios no es ni padre, ni madre, ni nada, es una proyección antropomórfica, ¿no? Es el que soy, el que es, y bastante es decir de él, es bueno, para volver al lenguaje. Dios Padre Madre no está en huelga. Dios Hijo no está en huelga, el Espíritu Santo no está en huelga. Los que estamos en huelga por nuestra sordera, por nuestra falta de corazón, somos nosotros, ¿no? Entonces, esto es muy importante para lo que yo llamaba la acción contemplativa en la acción política, ¿no? Comulgar con la acción de Dios que nunca para. Y esa es la raíz de la militancia. Somos militantes utilizando el lenguaje antiguo porque la Trinidad es militante. Somos activistas porque la Trinidad es activa. Bien, bueno, pues con esto corto y cierro y pido, ahora son 57, pido disculpas a Fausto por los 7 minutos de más que he utilizado en mi intervención. Y ahora Dirección Nacional ordene, como yo oía, cuando había auténtico sandinismo en Nicaragua y no cuando hay la tiranía dictatorial que hoy el matrimonio Ortega-Murillo impone en este país al que tanto quise y por el que tanto sufro. Bueno, Fausto, vale. Si queréis, aquí me sale una inglesa diciendo me calle, pero no me da la gana. Es decir, hay una cosa muy importante que es el fluido amoroso. El fluido amoroso. Ya está. Porque si no te estás siempre haciendo el examen de conciencia y al final te fastidias la vida. Dios no te pide eso. Dios lo que pide es que te... Fíjate cuando dice una carta, no recuerdo dónde, si tienes fe, y podemos decir, y si luchas mucho por la justicia y no tienes caridad, si no tienes amor, no te va para nada. Punto y se acabó. Es así. La gran luchadora tal no tiene caridad, no tenía un imperativo de punto. El Papa te serena. Haz todo lo que puedas y cuanto más ames, más harás y más alegre estarás, ¿no? Luego hay otro punto que es el de la esperanza. Ahí sí que tengo que renunciar.
Y yo qué te diría, vamos a ver, por relacionándolo con algo de lo que ha dicho también Pino, yo me autodefino como un pesimista con una esperanza indestructible. Pero no soy pesimista, a mí lo del pesimismo y el optimismo me parece una chorrada de gente inmadura. Prefiero aquella afirmación del Manuel Munier, el realismo como extremismo. Las cosas son como son, y unas veces son agradables y otras desagradables, pero la cosa es cómo nos enfrentamos a lo desagradable o a aquello que llamamos pesimista. Porque la esperanza no se basa en las condiciones de probabilidad de que las cosas vayan bien o mal. La esperanza es, cristianamente, el enraizamiento con un ser que nunca muere y nunca desaparece. Lo que pasa que para cruzar los cables, Dios no es impotente, sino impotente. Dios no nos resuelve los problemas, pero nunca nos abandona, está ahí. Y te pongo un ejemplo, que hoy decía un pensador cristiano muy importante que había que rezar siempre con la Biblia y el periódico. El periódico es un símbolo de la realidad, ¿no? Entonces, hoy me he quedado como anonadado, parado, en un reportaje sobre la celebración de la Pascua ortodoxa en Bucha. Bucha en el futuro será la prolongación de los muchos Auschwitz que hay en la historia, ¿no? Y cómo veían en medio de esa atrocidad la esperanza. Es que esto no se puede hacer ni teología. Esto es cuestión de penetrar con la inteligencia espiritual en esos puntos. Pero bueno, eso me llevaría mucho tiempo. El tema de lo que plantea también Cristina, lo voy a relacionar con algo que decía también, y con esto acabo, Juan Barreto. Claro, aquí hemos hablado mucho de la acción en la sociedad, pero yo creo que tenemos las personas que, como común denominador, pues practicamos un tipo de cristianismo, que no es ni mejor ni peor que otro, es un tipo de cristianismo, porque como yo digo, no hay un evangelio, hay 4. ¿Por qué? Porque hay sensibilidades distintas y ya las había en la época en que se redactaron, ¿no? Tenemos algunas tareas intraeclesiales importantes, porque en la Iglesia Católica hay mucha negación evangélica, porque voy a poner un ejemplo artístico, ¿no? Cuando los pintores góticos hicieron las pinturas sobre los muros, ¿no? Y luego vinieron las capas, ¿no? Hasta llegar la de cemento, la de tal. Y cuando se restaura muchas veces tienes que llegar hasta el final a decir a lo primigenio, a lo más valioso, a base de quitar todos esos añadidos, estoy hablando ahora plásticamente, que se han ido añadiendo. Y yo creo que, entre otras cosas, hay que seguir derribando paredes para llegar a 2 cosas que hoy han aparecido aquí. Empiezo por la tuya. La necesidad de la fratría o fraternidad, las fraternidades. La mayor parte de las comunidades religiosas que yo conozco no son una fraternidad y son amigos míos. No son una fraternidad. Son un conjunto de seres que viven juntos y más o menos son educados y hacen cuando se quieren y se dan la paz en la Eucaristía. Estoy hablando un poco, pero no del todo. Eso cuando un cura habla en la iglesia y dice, hermanos, hermanas, mentira y podrida, tú vas alrededor, pero van a ser estos mis hermanos y mis hermanas, esto no es verdad. Entonces, esa tarea de construcción de comunidades, que más que comunidades son fraternidades de diverso tipo, hacia la comunión, hacia la construcción de una iglesia de fratrías o fraternidades, pues entra dentro de lo que históricamente en la OAS se llamó la transformación evangélica de la iglesia. Entonces, el Papa se habla de hermanos todos, pues claro, hermanos en comunidades que yo llamo fraternidades o fratrías, no perfectas, pero en camino de eso. Y cierro con algo que me ha parecido muy luminoso de Juan Barreto, ¿no? Cuando él dice que por ahí pasan eclesiásticos, ¿no? También aquí
tenía dos rasgos de esta espiritualidad que voy a decir muy, muy brevemente. Por un lado, la espiritualidad samaritana es una espiritualidad antiespiritualista y materialista. No le va al hombre que está tendido en el camino a decir, reza el salmo, fulanito, tal y tal, o llama a alguien para que le haga un milagro. No, él carga y se encarga del que está caído. A eso llamo yo antiespiritualismo, no es lo mismo espiritualidad que espiritualismo y materialismo. Y ante todo, o además de, y ante todo, es una espiritualidad antirritualista, antiverbalista y antipredicadora, que es donde iban el sacerdote y el levita. Fijaos que los tres personajes son un sacerdote, un levita y un publicano, que era un indeseable en aquella época, ¿no? Entonces, la espiritualidad samaritana es una espiritualidad antieclesiástica. Si se lee con atención muchos discursos y textos del Papa, constantemente está afirmando que el clericalismo es una enfermedad gravísima que tiene la Iglesia. Y hay algo peor que clericalismo, es eclesiasticismo. Y por eso, con tanto ritual, con tanto templo, con tanto verbo, con tanto catecismo, se impide ver, no digo mirar, ver con profundidad lo que está fuera de todo el sistema eclesiástico. Cuando yo he dicho que Dios está ante todo en la calle y no en el templo, y que la acción contemplativa se vive más en la calle que en los templos, no estoy queriendo meter el dedo en la llaga. Porque hemos convertido a la Iglesia Católica en un conjunto de templos que no son otra cosa que sinagogas. Y la mayor parte de los sacerdotes son rabinos. Jesús y los discípulos estuvieron en los caminos, no estuvieron dentro de sinagogas con sus catequesis, sus roperos, su servicio de caritas y todo en torno al templo. Así nunca vamos a poder ver, podremos mirar desde fuera, pero no podemos ver lo que está fuera del sistema eclesiástico. De ahí que la periferia, y ahora te prometo que acabo, la periferia en Francisco se han convertido en el nuevo centro. Las periferias son el centro. Lo que no es periferia es un centro en el que no hay que estar, del que hay que salir. Bien. Finalmente, decía Augusto Jesús. ¿No? Sí. Bueno, ya son unas reflexiones, Rafael, sobre todo lo que nos has enseñado. Y en esto coincido con la mayor parte de los que han intervenido, que tu pedagogía y tu magisterio nos pone deberes. Nos has puesto deberes después de oírte tu magistral lección. No solo en las oraciones de esta noche y de mañana, sino que son deberes para reflexionar durante mucho tiempo, todo lo que podamos, evidentemente. Cuando has hablado del samaritano y de la entraña de misericordia y compasión, he recordado, pues, y has citado a Dostoyevski como un escritor que le tiene mucho respeto y admiración por sus escritos. Y claro, es imposible no citar dentro de Dostoyevski pues, la obra del idiota, en donde el príncipe Miskin era como una especie de modelo del ideal cristiano, que es lo que en definitiva y también un poco podíamos nosotros ver a Tolstói o imaginarnos a Tolstói cuando relatan el hecho de que estaba él caminando y se encuentra con un empobrecido, utilizando tus propios términos, se pone las manos en los bolsillos del abrigo, de su ropa, y no encuentra nada para darle. Y le pide perdón al empobrecido. Y le dice, perdona, hermano, porque no tengo nada que darte. Y entonces el empobrecido le responde, ¿cómo que no tienes nada que darme? Me has llamado hermano, que es el mejor regalo que me puedes hacer. Entonces estamos hablando de la compasión, ¿no?
La compasión como un acto volitivo muy diferente, entiendo yo, de la caridad y de la bondad, porque como el teólogo Nouwen dice, la compasión es hacerse vulnerable con lo vulnerable, sufrir los sufrimientos con el que sufre y ser pobre con los empobrecidos. Y esto es una lección muy grande y difícil de llevar a cabo dentro de lo que hemos estado comentando, además con tu última intervención. Porque, como nos dice Max Horkheimer, que dice que la compasión es el fundamento de la moral. Y esto me hubiera gustado hacer esa pregunta para ver cómo podemos entresacar nosotros, pues él no era creyente, y habla de lo que es la compasión, además que no vale para nada si además no tiene expresión social, es decir, si no se transmite de lo individual a lo social, ¿no? Estas son cuestiones que me han venido pensando a lo largo de, o me han venido recordando a lo largo de tu intervención. Por lo demás, pues agradecerte una vez más tu estancia entre nosotros, porque hoy nos estamos viendo, ¿eh? Y ya solo falta... Sí, hoy nos estamos viendo y estamos desde luego ya programando, yo ya hablaré con Fausto, para que eso que no ha podido ser, lamentablemente, en esta conferencia, sí pueda ser con nuevos encuentros, porque oírte a ti, para eso siempre estamos dispuestos. Es una delicia tu magisterio y tu pedagogía para nosotros. Y además eres uno de los nuestros. Aquí tendrás siempre tu casa, querido Rafael. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre, porque siempre estaremos juntos. Quería, y si me lo permiten, con esto termino, recordarles o decirles que el día 28, jueves, a las 7 de la tarde, hay una conferencia en el aula Manuel Alemán, en el aula de piedra del edificio central del rectorado, en la calle donde está ubicado Juan de Quesada, donde está el rectorado de la universidad. La da David Jou, y es un intelectual de una talla enorme, también el presidente de la Fundación Joan Maragall, físico, poeta, escritor, y sobre un debate de ciencia y religión. La conferencia es Física cuántica y religión, reflexiones sobre el ser, el cosmos, la mente, y al final, pues en la sinopsis, habla de la puerta se nos queda abierta para hablar sobre la libertad, la Trinidad, en fin. Es una conferencia bastante interesante y que están todos invitados, por supuesto, y que no solo eso, que le esperamos allí para oír esta conferencia. Por lo demás, nada más, el aula Manuel Alemán siempre estará junto a la Escuela de Formación Sociopolítica, manteniendo esas actividades conjuntas que hemos venido manteniendo y que fue Pepe el promotor de esa colaboración que nosotros nos encanta mantener juntos. Juntos tendremos que seguir haciendo cosas. Un abrazo a todos y a todas y hasta siempre. Pues permitidme un abrazo para todas y para todos y también terminar invocando, no recordando, invocando a Pepe Suárez, que nos ha precedido en el reino de la esperanza que nunca acaba. Que sigamos un poco su ejemplo y que nadie muere mientras está en el corazón y en la mente de las personas. Un abrazo para todas y para todos y pues que os vaya bien la vida, ¿no? Esto es un aviso de la coordinación de la escuela porque solo nos queda ya una actividad para este curso que, tal y como venimos haciéndolo durante muchos años, la titulamos Salir a las periferias geográficas y existenciales, a las dos. Esta vez, el 24 de mayo, tendremos el acto Salir a las periferias y vamos a utilizar un poco como referente para esta reflexión de ese día
la figura de Pepe Suárez. En realidad, Pepe se pasó la vida saliendo a las periferias de maneras muy diferentes. Entonces vamos además a pedir a personas que vivieron esa experiencia en cada momento, que nos cuenten algo de esa experiencia, sobre todo no para hacer un recuerdo de Pepe, sino para motivarnos a seguir avanzando y a seguir en la línea de salir a las periferias. Pepe salió a las periferias con los movimientos sociales, salió a las periferias con el compromiso sociopolítico, salió a las periferias muchas veces con los programas y los materiales que hacíamos coordinadamente, no solo Pepe, sino coordinadamente en la escuela, y salió por último a la periferia, ya jubilado, convirtiendo su profesión en compromiso con los más vulnerables de una zona importante y amplia de esta ciudad. Esos 4 momentos de la salida a las periferias de Pepe nos van a servir como motivo de reflexión en el acto del día 24, al que están todos y todas invitados. Vamos a hacer un esfuerzo y hacerlo presencial. Lo vamos a hacer en la Casa de la Iglesia, en nuestro local habitual, presencial, aunque también se tomará por Zoom, para los de las demás islas y para los que no puedan en ese día estar presentes. Invitarlos, animarlos, y hay una palabra clave en este momento que yo he hecho mía como mujer de Pepe, pero que se las comparto. Hay que seguir. Y hay que seguir con toda el alma.